está en forma de interrogación. ¿Cómo podemos ser pacíficos en un mundo violento? ¿Cómo podemos ser pacíficos en un mundo violento? En esta oportunidad vamos a invitar al hermano Joel Dionisio para que nos pueda explicar en este tema. Adelante, hermano Joel, por favor. ¿Alguna vez hemos sido víctimas de alguna injusticia? ¿Cuáles pudieran ser estas? Tal vez nos esforzamos por comprar un celular y de pronto una persona a mano armada o sin ella nos arrebató el celular. Si ese no ha sido el caso, tal vez hayamos pasado por otra experiencia como esta. La familia decidió salir de casa y de pronto, cuando llegamos, estaba vacía porque, como se ve ahí, están llevándose las cosas. O incluso en el ámbito comercial, a veces hay billetes falsos. Y si no se ha dado alguno, obviamente, ese es un tipo también de injusticia. Pero puede pasar la injusticia en el ámbito familiar también. Miren la siguiente imagen. Violencia familiar. A veces pueden coger otro instrumento. ¿Por qué, hermanos, vivimos en un mundo tan violento? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segundo Timoteo 3:1, leemos. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. Los diferentes tipos de violencia, hermanos, que hemos visto es un rasgo característico de que estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas. Y no podemos ir en contra de lo que ya estaba profetizado. ¿Cuáles iban a ser las manifestaciones de los seres humanos en cuanto a actitudes? El versículo 3, para citar algún ejemplo, lo leemos también del mismo capítulo. Versículo 3 de 2 Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo iban a ser las actitudes de los seres humanos? Dice ahí, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, nota esa expresión, feroces, sin amor del bien. Podemos destacar mucho de este principio, pero solamente la expresión, hermanos, feroces. Si a ustedes pidieran que mencione el ejemplo de un animal que considera feroz, ¿cuál citaría usted? ¿En cuál pudiéramos pensar? Ya lo tienen. Tal vez coincidamos en que un animal muy feroz es el león. Se le conoce como el rey de la selva. Cuando este animal tiene hambre, no solamente es capaz de devorar alguna bestia, sino incluso a un ser humano, porque es feroz. Esto ilustra muy bien, hermanos, que algunas personas también reaccionan así. Un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en una noticia que tal vez usted lo vio en enero de este año, aquí en el Callao. Unos sicarios intervienen en un automóvil a otro, y el que iba manejando, que era alguien que se relacionaba con algunas pandillas, algunas bandas de la zona, lo mataron con 20 balazos. No uno ni dos, porque tal vez hubiesen sido suficientes. Fueron 20 balazos. Y eso ilustra muy bien lo que envuelve ser feroz. O si usted también últimamente ha visto las noticias, Estados Unidos ha lanzado una bomba
allá en Siria, y ha causado la muerte de personas inocentes. Cuando las víctimas de estas personas fallecen, sus familiares, o nosotros mismos que hemos sido alguna vez víctimas de algún tipo de injusticia que se ha mencionado u otra, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sentimientos invaden nuestro interior? Pueden ser impotencia, porque no podemos hacer nada. Puede ser que sintamos cólera o rabia. También, si alguna vez hemos sentido algo parecido a eso, ¿qué puede ayudarnos a nosotros a mitigar, a aplacar este sentimiento de rabia y de cólera? Veamos esto en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 10 y 11. Salmos 37, versículos 10 y 11. Miren lo que ahí dice: y solo un poco más de mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. ¿Qué significa que la Biblia diga que solo un poco más de tiempo? Y el inicuo son las personas malvadas, perversas. Dice la Biblia que ya no será. Para que usted y nosotros lo comprendamos, imaginémonos por un momento que usted posee un edificio de 5 pisos y ahí tiene inquilinos que algunos son buenos, se llevan bien con sus vecinos, promueven buenas relaciones personales, pero otros son problemáticos, rompen la luna, gritan, se llevan mal. Si estos vecinos del segundo grupo no cambian, ¿usted qué haría? Puesto que son sus inquilinos, obviamente, tal vez decida que se vayan, que dejen su edificio porque lo están dañando. Eso mismo hará Jehová, hermanos. Va a eliminar, va a desaparecer a las personas equivalentes a inicuos o a estos inquilinos que no quieren cambiar. Y entonces, ¿de qué disfrutaremos nosotros? Ahí el versículo 11 dice que los mansos, ¿quiénes son estos? Los que siguen esperando en Jehová, los que hacen su voluntad. Allá no haber personas violentas, entonces disfrutaremos de abundancia de paz. Pero ¿cómo logrará esto nuestro Creador? ¿Lo hará con algún tipo de marchas, por ejemplo, que se hacen en las localidades de nuestro país o del mundo entero? El año pasado, hermanos, en el mes de agosto, si usted se percató por las noticias, hubo una marcha para la lucha contra la no violencia hacia la mujer. Y en todo nuestro país sucedió eso. Pero ¿logrará Jehová la paz del mundo mediante ese tipo de marchas u otras en pro de la paz? Miren cómo lo hará Jehová, porque esa no es su manera de manejar los asuntos. En el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 2. Sofonías 2, leemos: antes que el estatuto dé a luz algo, antes que el día haya pasado justamente como estamos, antes que venga sobre ustedes la cólera ardiente de Jehová, antes que venga sobre ustedes el día de la cólera de Jehová. ¿Cómo entonces Jehová cumplirá su promesa de que habrá abundancia de paz aquí en la tierra? La Biblia dice que pronto llegará el día de la cólera
de Jehová. Y tal vez usted diciendo, pero Jehová siente cólera. No, la Biblia lo está diciendo claramente. Pero a diferencia de los seres humanos que a veces nos molestamos por cosas insignificantes, de poca monta, de poco peso, la cólera de Jehová, hermanos, es justa, es equilibrada. Él sabe de manera apropiada cómo maneja estos sentimientos, porque ya lo ha demostrado en la antigüedad. Si tenemos presente entonces de que el día de la cólera de Jehová vendrá, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 3, miren lo que sigue diciendo, de Sofonías. Entonces, los seres humanos debemos hacer lo que dice ese principio: busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, los que han practicado su propia decisión judicial. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Probablemente se les oculte en el día de la cólera de Jehová. Así que este principio, hermanos, nos anima a seguir desarrollando a un grado mayor la justicia, la mansedumbre, que no es muy común en este mundo violento. El día de Jehová, hermanos, según la profecía bíblica y los recordatorios que Jehová hoy está trayendo a nuestra mente, vendrá. Pero mientras todavía lo esperamos y este llegue, ¿qué principios bíblicos a todos nosotros nos pueden ayudar a ser personas pacíficas en medio de este mundo violento? Veamos algunos. Dirijámonos por favor al libro de Romanos, capítulo 12. Versículo 18. Romanos 12, 18. Y si usted puede mantener su Biblia abierta ahí, por favor, puede hacerlo. Vamos a un poquito detenernos en este versículo y los que siguen. Romanos 12, 18, leemos: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. ¿Cuándo se dice que una persona es pacífica? Jesucristo, hermanos, en su famoso Sermón del Monte, mencionó en Mateo 5:9, felices son los pacíficos. La nota en la Biblia de estudio, la RB8, dice que una persona pacífica es un pacificador. Para entenderlo de manera sencilla, una persona es pacificadora o pacífico porque hace manifiesto dos características importantes. Uno, es aquella que toma la iniciativa en llevarse bien con todos. Y dos, donde hay la discordia, una persona pacífica promueve la paz. No queremos confundir, hermanos, a una persona pacífica con una persona que es tranquila, que tal vez por su temperamento ha ido desarrollando un espíritu tranquilo. Y a veces lo decimos, ¿no? El hermano, pues él es tranquilo. Ah, sí, el hermano sí es tranquilo. Pero necesariamente, hermanos, eso no significa que una persona tranquila como ese temple sea pacífica. ¿Por qué decimos esto? Pensemos entonces en Jesús, que pronunció sus palabras en el famoso Sermón del Monte de felices son los pacíficos. ¿Cómo demostró él que era una persona así? En cierta ocasión, la Biblia relata de que sus apóstoles habían ido junto con él a una gira de predicación, y cuando llegaron a Capernaum, Jesús se detiene, voltea y les pregunta: ¿qué discutían ustedes en el camino? Porque en el camino habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. Así que Pedro le decía a Juan: mira, Juan, yo soy mayor que tú. Pero Juan le decía: no, estás equivocado, Pedro. Yo soy mayor que tú porque yo me puedo recostar en el pecho de Jesús. Yo soy el amado. Y ahí intervenía Santiago. Y así se le pasó la discusión en ese camino. Y Jesús se percató que estaban discutiendo.
Y no se quedó callado. No, él intervino, porque él dijo que Felisa era una persona pacífica y lo demostró. Por eso con su pregunta le dijo que discutían en el camino. ¿Alguna vez, hermanos, nosotros hemos visto una escena como esta? En casa se ve a veces una discusión. De repente el esposo le dice a la esposa: tú no atiendes bien a los hijos. Y la esposa le dice: mira, y tú no me das lo suficiente para atenderlo. Pero el esposo le sigue diciendo: tú no me atiendes bien, me preparas la comida a la hora que tú quieres, llegas tarde. Y la esposa de repente le dice: sí, y tú eres muy exigente. ¿Qué están haciendo ahí esa pareja, esa familia? ¿Están demostrando que son pacíficos? No, hermanos, se están atacando. Y cuando hay problemas en la casa, una persona pacífica no se ataca el uno del otro, promueve la paz. Así que un principio que puede ayudar ahí es, si empieza a haber cierto tipo de discusión, como dice Proverbios, antes de que estalle la niña, retirada. O si en otra situación, hermanos, vemos algún tipo de discusión en alguna reunión o en otro ámbito, y nosotros vemos que dos personas o dos hermanos están en esa situación, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos callados? Porque entendemos que eso es el pacífico. Si eso hiciéramos, hermanos, ese es un error. Eso no es el sentido de las palabras que Jesús dice diciendo aquí. Allá por el año 2013 estaba escribiendo en la selva y se dio esa escena. Dos hermanos empezaron a acalorarse y empezó la discusión. Y un hermano vio esa escena y no dijo nada. Hermano, ¿y por qué no interveniste? Le digo. No, hermano, es que ¿para qué? Si hubiese sido peor. Él lo manejó así la situación. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ha pasado con los apóstoles de Jesús? Porque puede pasar en nuestros días, porque podemos nosotros percibir o ver alguna escena como esa. Y entonces, si somos pacíficos y entendemos bien este principio, donde veamos la discordia, promoveremos la paz. Hermano, cálmate, tranquilo. Hermano, hasta acá no hay esta reunión, dejémoslo ahí. Eso es una persona pacífica. No es alguien pasivo, que es diferente. El versículo dice ahí, volviendo ahí, ¿con quiénes tenemos que ser pacíficos? Ahí dice: con todos los hombres. Y todos los hombres empezamos con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, en el trabajo, en los estudios. Nos esforzamos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el mismo texto dice: si es posible. Eso quiere decir, hermanos, que a veces no va a ser posible. Vamos a perder la calma y a veces, ¿en qué vamos a llegar? Volvamos a esa escena, miren. Ahí está la discusión. Como no hay este principio de ser pacíficos, a veces sigue lo que usted ve ahí. Hermano, el hombre le golpea a la mujer y la mujer no se deja. ¿Y qué pasa? La mujer también le pega al hombre. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas mujeres en el Perú mueren por violencia familiar todos los meses? Aproximadamente 10. 10 mujeres en nuestro país. Pero también los hombres, y algunos están falleciendo, y eso, claro, no sale mucho a la luz. Por eso, hermanos, queremos tener en cuenta el otro principio que dice en Romanos 12:19. Veámonos ahí. Romanos 12:19. ¿Qué haremos ante una provocación? Ahí dice: no se venguen, amados, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Miren lo que dice ahí el principio: no se venguen. Y la venganza, hermanos, promueve venganza. O como usted tal vez escuchó esa expresión, la venganza nunca es buena. Mata el alma y usted la sabe, ¿verdad? La envenena. Entonces, así es, hermanos.
Por eso ahí cuando la Biblia dice, cédanle lugar a la ira de quién? ¿A la de nosotros? Tenemos que, como ahí dice, cédanle lugar a la ira, a la nuestra. No, hermanos, es a la ira de Jehová. Porque Él, si alguna vez hemos sido víctima de injusticia, como habíamos mencionado, nos vaciaron la casa, nos robaron un celular que para nosotros es preciado, u otro tipo de injusticia en nuestra vida, alguna experiencia que hayamos tenido en la vida, en otra faceta, en otra etapa de nuestro vivir, no se vengan, dice. Cédanle ahí lugar a la ira, porque la venganza es de Jehová. Y esta ira de Jehová, como ya leímos en Sofonías, va a llegar de manera exacta cuando venga su día. El día de que Él mismo se encargue de ejercer justicia. ¿Hay consecuencias negativas de no aplicar este principio? Claro que sí. En una ocasión, hermanos, Simeón y Leví, los hijos de Jacob, se enteraron de que su hermana Dina había sido deshonrada. ¿Y qué hicieron ellos? Se tomaron la justicia por sus manos. Y Simeón y Leví y sus hermanos fueron contra Siquem, Hamor y todo lo de aquel pueblo y mataron a todo varón. ¿Cuál fue el efecto en su padre Jacob? Bueno, él dijo, ¿qué cosa han hecho? Vivimos alrededor de vecinos, de pueblos, de naciones que nos odian. Pueden venir a atacarnos a nosotros. O sea, le ocasionaron una preocupación a su padre. Por eso que, hermanos, la venganza nunca es buena. Sigamos leyendo entonces, ¿qué hacemos? En el versículo 20. El versículo 20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. ¿Qué significa este principio, hermanos? Bueno, aquí se está hablando de una metáfora sobre esto de literalmente uno no va a amontonar brasas ardientes sobre la cabeza de alguien. Esta es una metáfora que en tiempos antiguos tenía que ver con la fundición de metales. Se colocaba el metal en el fuego y se animaba a colocar brasas literales tanto en la parte superior como en la parte inferior, de manera que el fuego pudiera ablandar a ese metal. De manera parecida, hermanos, los actos de bondad, de amor, pueden ablandar a un corazón endurecido. ¿Cómo es esto? Allá por el año 96, hermanos, en Serbia, la antigua Yugoslavia, ocurrió una devastación que las personas del lugar, incluso los hermanos, se vieron en la necesidad de tener que irse porque dañó sus casas. Una hermana, Mario, decidió quedarse ahí. ¿Cómo aplicó este principio? Empezó a predicarles a las personas. Se quedó ahí el tiempo apropiado y en ese año 96, con 20 personas del lugar, asistió a una asamblea regional. Entonces, a pesar de esas situaciones adversas, esta hermana, mediante estos actos de bondad, que los mejores son los que tienen que ver con el servicio del campo, pudo tener un efecto positivo. De manera que, hermanos, lo mismo podemos hacer nosotros. Si alguna vez alguien nos ofendió y todavía hay algún sentimiento negativo, o incluso hizo alguna acción, hermanos, tengamos en cuenta lo que dice el versículo 21. Ahí el versículo 21 de Romanos 12 dice, no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Miren este principio. O sea, si nos han ofendido por palabras, por acciones, no nos dejemos vencer por eso. Sino frente a ello, si nos pagan con mal, nosotros le pagamos con bien. ¿Cómo es esto? En el año 98, allá en la ciudad de Texas, 3 hombres blancos cogieron a un hombre de piel oscura y lo golpearon, lo llegaron a amarrar a una camioneta y lo arrastraron como 5 kilómetros. Para la década de 90, en ese lugar de Estados Unidos, fue el crimen más espantoso de la década de los 90. ¿Cómo reaccionaron sus hermanas?
3 de ellas eran testigos de Jehová. Ellas dijeron: ¿cómo hubiese actuado Jesús en esta situación? ¿Qué hubiese hecho Él? Preguntarse eso, hermanos, les ayudó a nuestro hermano, a nuestras hermanas. Y ellas comprendieron que si se dejaban llegar por el rencor, por el resentimiento ante esa muerte dolorosa y espantosa de su hermano, no hubiesen aplicado los principios que acabamos de leer nosotros. En Romanos 12, del 18 al 21. ¿Cuál sería la lección para nosotros? Todavía en nuestro interior hay algún vestigio de un sentimiento o un pensamiento negativo para con alguien que nos ofendió en algún momento de nuestra vida. Si es así, hermanos, una evidencia de que hemos perdonado a esa persona sería no sacarle a colación ese asunto. Al menos ya no se lo mencionamos, aunque tal vez lo pensemos o recordemos algo, porque sí es cierto, hermanos, hay algunas experiencias en nuestra vida que no las vamos a poder olvidar, pero hay otras que sí, son más manejables. Las que no podemos olvidar, algunas en el nuevo mundo, ahí se arreglará la situación de manera completa con nosotros mismos, con nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Pero queremos, hermanos, tener en cuenta lo que Jehová dice. Hay personas que dicen: yo sí perdono, pero no olvido. Queremos imitar a Jehová, hermanos, porque cuando hemos visto hace poco, ¿no?, dio a su Hijo, nos perdonó nuestras ofensas. Para Jehová sí es borrón y cuenta nueva. Queremos esforzarnos, hermanos, en la medida de nuestra imperfección, que eso también sea así, que imitemos a nuestro Padre Celestial en esa hermosa y bonita cualidad de ser perdonadores. ¿Hay beneficios de ser personas pacíficas en este mundo violento? Sí lo hay. Miren un principio. Hay personas, vamos a ver el libro de Proverbios 14, el versículo 30. Proverbios 14, el versículo 30. Miren lo que ahí dice: un corazón calmado es vida del organismo de carne, pero los celos son podredumbre de huesos. La Biblia nos anima otra vez a tener un corazón calmado. Y si alguna vez sentimos que estamos perdiendo la calma, ¿saben cuáles son las recomendaciones? Respire profundo. 2, digas una palabra como tranquilo, cálmate. 3, tenga el buen hábito de la lectura. 4, haga ejercicio. Y 5, tenga una buena dieta de alimentación. La ciencia médica, hermanos, ha comprobado de cuánto nos puede afectar a nosotros el que perdamos la calma. Se dice de que hay enfermedades cardiovasculares que afectan a las personas que pierden la calma con facilidad o tienen esa inclinación. Por eso que ellos mismos ahora recomiendan que uno se esfuerce por promover la paz y mantenerse calmado, porque las personas que tienen esa inclinación y lo siguen desarrollando, como dice la Biblia, eso es vida para un organismo de carne. Pero como no va a ser fácil, hermanos, porque vivimos en un mundo donde hay mucha presión, hay mucha tensión, en el trabajo nos presionan, en los estudios, en la casa misma. Entonces, si eso está sucediendo, tengamos presente esta promesa bíblica en el libro de Salmos, otra vez, 37. Ahora, versículos 8 y 9. Miren ahí qué dice. Salmo 37, 8 y 9. Ahí dice: depón
la cólera y deja la furia. No te muestres acalorado solo para hacer mal, porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. ¿Quiénes son los malhechores? Volvemos a lo que mencionamos en principio. Esa persona que le asalta es un malhechor. ¿Quién es más? Esa persona que le están vaciando su casa también encaja en esta descripción. Esa persona que le dio un billete falso también. Incluso, hermanos, ese hombre violento, si no cambia, también. O esa mujer violenta. Por eso, hermanos, queremos, si alguna vez somos víctimas de injusticias personal, como dice el versículo 8, de poner la cólera, aplacar la furia, y entonces serán nuestras las palabras que Jesús pronunció en su famoso sermón del monte, de que felices son los pacíficos.